compartir y voy a tratar de ser breve. Pero quisiera invitarle a que le prestara mucha atención a esto que quiero compartirle, porque sin duda, vea, esto no estaba en mi corazón y siento que Dios enfocó todo, cambió todo y es muy interesante, muy curioso, por así decirlo, esto que vamos a compartir hoy. Algo que he llamado la gratitud, un sentimiento o una decisión. Esta es una noche de gratitud, esta es nuestra noche de acción de gracias, pero a veces queda la sensación de que como que uno expresa gratitud como una especie de sentimiento, pero cuando uno va a la palabra, la gratitud no es un sentimiento, la gratitud es una decisión, y una decisión que nosotros tomamos, alguno lo mencionó aquí en los testimonios, como respuesta de obediencia a un Dios que nos ha pedido precisamente eso. Entonces, cuando uno llega a una instancia como esta, por ejemplo, estamos ya terminando un año, estamos pasando un periodo, ¿cierto? Cerrando procesos, la postura natural debería ser la gratitud, ¿cierto? Deberíamos estar agradecidos y todo lo demás, y yo creo que en el fondo estamos agradecidos, pero no siempre es así. Incluso hay ocasiones en que cuando pensamos en lo que pasó a lo largo del año, hay recuerdos que de una u otra forma nos atormentan un poquito porque las cosas no salieron quizás como esperábamos, porque le apostamos a ciertas situaciones que no se dieron, porque personas nos trataron de alguna forma que nos lastimó. Entonces uno observa hacia atrás después de un periodo como estos y se encuentra con traiciones, con desplantes, con falta de solidaridad o simplemente con frustraciones de cosas que al final no se lograron, y uno se deprime y vuelvo y repito, la respuesta natural debería ser la gratitud, pero uno piensa así, pues yo sí estoy contento pero es que no se me olvida que este año me pasó esto, me pasó lo otro, viví esto. Y hay agradecimiento a Dios sin duda, pero ese tipo de cosas que están ahí en nuestra memoria no nos permiten como lanzarnos en un océano de gratitud y entender por qué es que Dios me pide que le dé gracias por todo, aún por esos episodios que a nosotros nos llenan como de tristeza. Pero no entendemos por qué Dios me pide que le dé gracias por todo. Y probablemente el más grande obstáculo tiene que ver con esas personas que se cruzaron en nuestro camino, que como dije hace un momento, probablemente nos hicieron daños. Y es muy interesante, seguramente usted estará de acuerdo conmigo, que cuando uno tiene una situación complicada con una persona, entre más cercana es la persona, más nos duele, más dolor experimentamos. Y quiero que me acompañe a un texto que es el que alrededor del cual vamos a reflexionar. Génesis capítulo 51. Ahí lo vamos a poner en pantalla, pues no es de pronto no se alcanza a ver tan bien, pero se puede distinguir un poquito. A partir del verso 17. Esta es la historia de José. Este texto es muy interesante. José, recuerden, se llevó toda su familia a Egipto, pero Jacob murió. Y cuando Jacob muere, los hermanos de José, se asustan. Dicen, pues José estaba todo feliz con nosotros porque mi papá estaba vivo, pero ahora que mi papá murió, seguramente nos va a cobrar todo lo que le hicimos. Entonces, yo no sé, lo más probable es que se lo inventaron. Le dijeron a José, nuestro papá dijo antes de morir que, y este es el texto aquí, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban.
Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Mira, sin duda alguna, los hermanos de José no han olvidado lo que hicieron. Ellos saben lo que hicieron. Ellos se imaginan que José debe estar como esperando la oportunidad para cobrárselas. Mi papá se murió y ahora ¿qué hacemos? José no se ha metido con nosotros porque mi papá estaba vivo, pero seguro que apenas muera, el hombre va a cobrar venganza. Y el temor no era infundado. A ver, si usted conoce la historia, no vamos a entrar en detalles, primero por tiempo y pues, pero si usted conoce la historia, sabe que todo lo que los hermanos de José le hicieron es algo difícil de olvidar, pero difícil de olvidar. Pero José, además de tener una clara comprensión de la soberanía de Dios, ustedes pensaron que hacían esto, pero Dios lo usó para. José tiene un enfoque completamente diferente de lo que agobia a sus hermanos. Observe el verso 21. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló. Y escuche, y les habló al corazón. Es increíble. José está pensando en sustentarlos. José está pensando en cuidar de ellos y de sus hijos. Y tiene una palabra para el corazón de ellos. Estos son de esos textos que yo quisiera que la escritura tuviera un poquito más. ¿A qué me refiero? A saber cómo fue que José les habló al corazón. Y yo les aseguro que no les habló de esa túnica que le arrancaron violentamente, o de la forma inmisericordia como lo tiraron en una cisterna y no lo sacaron a pesar de su clamor desesperado, o como lo vendieron como una mercancía. Sin lugar a dudas, sus palabras se centraron en mostrarles cómo Dios había usado todo eso para bendición de él y de ellos. Y uno puede imaginar, sin necesidad de especular mucho, que esa reunión que el texto dice les habló al corazón, que comenzó llena del miedo de los hermanos, seguro terminó como un lindo momento de adoración y de gratitud a Dios. José se inclinó por la gratitud, no por el rencor o la amargura. José se inclinó por la gratitud, se inclinó hacia la gratitud. Él pudo haber buscado la revancha, pero José se inclinó hacia la gratitud. Y uno lo puede apreciar en el texto que acabamos de leer. Pero esa decisión de José no la tomó en ese momento. Esa fue una decisión que José tomó desde que comenzó a vivir lo que nosotros llamaríamos su primera desgracia. Y hay tres cosas que quiero dejar en tu corazón, porque el desafío que quiero hacerles en esta noche es en esta misma línea. Repito, quizás hay cosas que te llenan de amargura, que te causan dolor, que hicieron parte de procesos que no se concluyeron, de relaciones que se rompieron. Pero quiero invitarte hoy a inclinarte hacia la gratitud, no hacia el rencor, no hacia la amargura. Y repito, quiero señalar tres cosas que acompañan, que de alguna manera configuran esta decisión que José tomó y que son las que quiero que atesores en tu corazón en esta noche. La primera de ellas es que José no se quejó ni desarrolló un lenguaje de lástima. Te lo voy a repetir otra vez.
no se quejó ni desarrolló un lenguaje de lástima. Cuando uno mira toda la vida de José, desde el momento en que fue vendido por sus hermanos, usted lee todo lo que registra el libro de Génesis y usted no encuentra una sola queja de José. Usted no encuentra a José hablando mal de sus hermanos. Usted no encuentra a José maldiciendo la situación que le tocó. Ni siquiera encuentra a José hablando con los que están al lado. Es que a mí yo sí soy muy de mala, vea, tratando de generar lástima, como a veces nos ocurre a nosotros. No solamente vivimos desarrollamos un lenguaje de queja, de lástima, sino que no apreciamos la soberanía de Dios detrás de todo lo que nos ocurre. No hay un solo pasaje donde encontremos a José hablando mal de los hermanos que lo vendieron, o de Potifar, el que lo condenó injustamente por una acusación de su esposa, o del copero que se olvidó de él cuando eran socios ahí en la cárcel. No, José nunca habla mal de ellos. Escúchame, en la gratitud el lenguaje es vital, es vital. Por eso Dios nos manda a dar gracias en todo, por todo. Porque cuando porque nosotros cuando hablamos creamos realidades. Y entonces por eso es que todo el tiempo estamos cosechando a nuestro alrededor situaciones que se confabulan para que no podamos apreciar lo que Dios en su tiempo está haciendo. La segunda cosa es que José olvidó intencionalmente los momentos de dolor y celebró la gracia de Dios. Escuchen, usted y yo no podemos hacer lo que Dios hace. Dios olvida nuestro pecado. ¿Cómo lo hace el Dios que lo sabe todo? No sé, pero la Biblia lo dice y yo lo creo. Pero sí nos invita a tomar decisión de no recordarlo, de no traerlo a memoria. Y este detalle del texto, vea, es fascinante. Vuelvo a mirarlo. Olvidó intencionalmente los momentos de dolor y celebró la gracia de Dios. Mira el capítulo 41 a partir del verso 50. Y le nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Los nombres que José escogió para sus hijos son el reflejo claro de lo que Dios había hecho en su corazón a lo largo de todos estos años. El texto nos dice que José tuvo estos 2 hijos. Estamos hablando del 6º año de abundancia. Dice que un año antes de los 7 años de hambre, ¿sí? José no sabe si va a ver a sus hermanos. Él no sabe si algún día Dios le va a permitir verlo. Él no sabe ni siquiera si su padre todavía está vivo o no. Pero toma una decisión. Y note el primer nombre que le pone, el nombre que le pone a su primogénito: Manasés. Manasés significa Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar. Vuelvo y repito, solamente haga el ejercicio por un momentico. ¿Cómo olvidar que alguien le haga a uno algo como lo que le hicieron a José? Pero José, a través del nombre que le pone a su hijo, está reconociendo: yo no fui capaz, Dios me hizo olvidar. ¿Cómo olvidar algo así? Enfócate en algo más grande. ¿Y qué puede ser más grande que una traición y misericordia de unos hermanos? Pues la grandeza y la misericordia de Dios, aleluya. Eso es más grande. Enfócate en algo más grande. Dios me hizo olvidar.
la imagen de su primogénito lo inspiraría a partir de ese momento. Cada vez que él veía a ese niño, cada vez que lo llamaba Manasés, él estaba declarando la decisión que había tomado. Dios me hizo olvidar. Pero su segundo hijo se llamó Efraín. Y Efraín significa Dios fructifica. Dios fructifica, Dios multiplica, Dios bendice. Un año antes de la escasez, José le pone a su hijo, Dios fructifica. Escúchame, porque lo que a ti y a mí me pasa no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, depende de lo que Dios soberanamente ha determinado para nosotros. Aleluya. Dios fructifica a pesar de la escasez que él sabía que vendría. La totalidad de su vida estaba sometida a la grandeza de Dios, el Dios que hace fructificar a sus hijos. Amén. Pero por favor, aprecia el orden, porque este detalle es bien importante en algo con lo que voy a concluir en unos minuticos. Primero, corta con todo lo que lo ata a su pasado. Dios me hizo olvidar. Y luego se enfoca en la gracia que prospera. Recuerda lo que dijimos: olvidó intencionalmente los momentos de dolor y celebró la gracia de Dios. Pero te dije que te iba a dejar tres cosas. La tercera cosa que apreciamos en José es que cultivó un corazón limpio por medio de la generosidad. Es difícil cultivar un corazón limpio. Es difícil no albergar resentimiento, amargura, enojo. ¿Por qué me tocó estar como un esclavo? ¿Por qué me tocó pasar tantos años en una cárcel siendo completamente inocente? La vida le dio a José la oportunidad de cobrar venganza de todo lo que injustamente le hicieron. Es que es increíble. José está en la cárcel y por una acción divina, al día siguiente es el segundo hombre con más poder en Egipto. Solo Faraón tiene más poder que él. O sea, a ver si no le pasa a usted por la mente pensar: voy a llamar a Potifar a que venga y se dé una vueltica aquí por mi oficina, para que ahora sí escuchar. Y toda la gente, el copero que se olvidó de mí, venga, hablemos, ¿cierto? Pero sobre todo sus hermanos que llegan a él en ese momento en particular, llegaron a él en ese momento. Pero José cultivó un corazón limpio. ¿Cómo? Y quiero que observe algo. José llega a casa de Potifar y el texto dice que José trabajó de tal manera que todo lo que Potifar tenía fue multiplicado. Era un esclavo, ni le pagaban por lo que hacía, pero fue generoso con su trabajo. Incluso cuando la esposa trató de seducirlo, dijo: mira, es que mi amo me ha dado todo, menos a ti. O sea, yo no puedo defraudar a Dios. Luego va a la cárcel injustamente y en la cárcel se encarga de todo, absolutamente de todo. Luego es llamado por Faraón a ocupar el segundo lugar del reino y diseña un programa para bendecir a todo Egipto. Luego tiene este encuentro con los hermanos y cuando ellos están pensando en que él se las va a cobrar, él les dice: no, ¿sabe qué tengo en mente? Sustentarlos a ustedes y a sus familias. ¿Qué le permitió a José mantener un corazón limpio? Mantener un corazón limpio. Su generosidad. Permanentemente este chico buscó a sus hermanos para bendecirlos, pero su generosidad se desborda en esta escena que acabamos de leer. A ustedes y a sus familias, no se preocupen, yo no voy a tomar revancha. Lo único que ha pasado por mi mente
es bendecirlos. 3 cosas que van a inclinar nuestro corazón hacia la gratitud. Recuérdelas. No se quejó, no desarrolló un lenguaje de lástima, olvidó intencionalmente los momentos de dolor y celebró la gracia, y cultivó un corazón limpio por medio de la generosidad. Pero déjenme su atención en porque les mencioné que hay un detalle espectacular en el texto. Hay un detalle en la historia de José que quiero que usted observe antes de que concluyamos. Mire el capítulo 48. Este es un episodio que se da antes de que Jacob muera. José se entera que su padre está enfermo. Verso 1, sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Su papá estaba enfermo, tomó a sus hijos y se fue a visitarlo. José viene ante Jacob y el texto dice que Jacob bendice a José, ora por José y todo lo demás, y luego le dice que él va a bendecir a sus hijos. Incluso hace algo muy interesante, dice: estos 2 hijos que tú tuviste antes de que yo viniera a Egipto no son tuyos, son míos. Y le dice: a partir de este momento ellos heredarán conmigo. O sea, las tribus de Israel serán, una de ellas será Manasés y la otra será Efraín. ¿Había notado eso? Que en las 12 tribus de Israel ni Manasés ni Efraín son hijos de Jacob. Pero Jacob le dijo ese día a José: esos hijos tuyos son míos, heredarán conmigo. La primera cosa que les dijo. Luego los llama para bendecirlos. Verso 17. Bueno. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto. José está sentado. Jacob está sentado. José trae sus hijos. Y el texto dice que José intencionalmente, José viene de allá, José va subiendo a donde está su padre. José trae a Manasés a su izquierda y a Efraín a su derecha. ¿Por qué? Porque cuando los ponga frente a Jacob, la mano derecha va a estar sobre la cabeza ¿de quién? De Manasés, el que él trae a la izquierda. ¿Por qué? Porque es el mayor. Entonces, y trae a Efraín a la derecha para que luego Jacob ore por él. Viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, o sea, cuando él le trajo los hijos, mire lo que Jacob hizo. Jacob hizo así. No hizo así, sino así. Entonces José dice que le causó disgusto y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no es así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. O sea, José corrigió al papá. Le dijo: papá, está poniendo la mano en la cabeza del que no es. La derecha va sobre el mayor. ¿Sí? Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío. Porque José lo que pensó es: ya mi papá ya casi no ve. Entonces no sabe quién es quién. Entonces Jacob le dijo: no, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, refiriéndose a Efraín, a Manasés, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y mire esto: y puso a Efraín antes que Manasés. O sea, esto no fue que el viejito se equivocó. No, él lo hizo intencionalmente. Mano aquí y mano acá. Y puso a Efraín antes que Manasés. A ver, por favor, presten atención al detalle. José está convencido
que debe olvidar. Por eso le puso a su hijo primogénito, Dios me ha hecho olvidar. Y seguramente olvidar fue su lucha por muchos años. La lucha de olvidar, de no dejarse llenar de amargura. Y cuando vino Manasés, tomó la decisión de hacerlo. Él recibe un hijo como un regalo de Dios. Dice, ¿qué más quiero? Dios es misericordioso. Y ahí dijo, listo, voy a olvidar. Dios me hace olvidar. Y puso por nombre a su primogénito Manasés. Se afirmó en esta decisión. Y luego cuando ya nace el segundo dice, como ya olvidé todo eso, ahora sí Dios me va a hacer fructificar. Y le llama Efraín. Observe el detalle. Yo necesito olvidar para que Dios ahora me bendiga y me fructifique. Esto es lo que está en la cabeza de José. Pero la gran noticia del relato es que la iniciativa de Dios siempre es bendecir y fructificar a sus hijos. Aleluya. Escúchame, por favor. Olvidar no es un condicionante para que Dios te bendiga. Ya te bendijo con toda bendición en Cristo Jesús. Olvidar no es un condicionante para que Dios te bendiga. El olvido no condiciona la prosperidad de Dios, pero me impide disfrutarla. Otra vez. Yo vine esta noche a decirte, saca de tu corazón todo eso que no te permite, como usé una expresión al principio, no te permite lanzarte en el océano de la gratitud, porque estás ahí pensando, uy, esto no me salió, esto no me dio, y mira esta con la que salió y no sé qué, y esto y lo otro. No. Deja eso a un lado. Deja eso a un lado, porque Dios ha tomado la iniciativa de bendecirte. Dios no espera que tú olvides para bendecirte. Ya te bendijo con toda bendición. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces nuestra frustración, un corazón sediento de revancha, nuestra incapacidad de dejar atrás los rencores, no nos permiten disfrutar de lo que intencionalmente Dios ya hizo. Lo que Jacob le está enseñando a José es que está bien lo que él hizo, pero lo que Dios ha hecho es que ha tomado la decisión de bendecirte, de bendecirte. ¿Por qué entonces no disfrutamos de la bendición que ya nos ha sido dada? Porque no olvidamos, porque no abandonamos esas cosas en manos de Dios, porque no nos lanzamos a vivir una vida de gratitud y a reconocer que su misericordia y su favor son más grandes que cualquier episodio doloroso, cualquier situación complicada que tú hayas vivido. Nada supera la grandeza de Dios. Aleluya. Cierra tus ojos un momento y escúchame. Porque ya quiero empalmar aquí para que ahora oremos por nuestros proyectos, para que más adelante presentemos nuestra ofrenda, pero ahora, antes de toda esa parte final de nuestra agenda, esta es una noche de gratitud. Pues yo quiero invitarte a que, como José, tomes la decisión de olvidar esos episodios dolorosos a lo largo de este año, esas situaciones que no salieron, esa enfermedad que de pronto surgió y complicó todo a mi alrededor,
Esas cosas que yo no esperaba y de pronto se dieron. Y quizás hoy yo quisiera, como algunos de los que pasaron aquí adelante, salir allá a gritar que estoy agradecido, pero tengo eso ahí entre pecho y espalda. Deja que Dios te haga olvidar. Y no porque necesite que tú olvides para bendecirte, es porque quiere que disfrutes el hecho de que ya te bendijo con toda bendición. Aleluya. Que lo disfrutes. Este es un lindo momento para, como José, decir: sí, allá en la empresa donde yo estaba, allá esa situación que yo viví, eso que, no, sácate eso de la cabeza y enfócate en la gracia y en la misericordia de Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Tú has sido bueno, Señor. Perdónanos cuando nuestra mente y nuestro corazón se ha mantenido ahí dando vueltas alrededor de una situación que no salió. Dios me ha hecho olvidar, porque su gracia y su favor se han extendido sobre mí. Y yo voy a disfrutar del Dios que fructifica, que prospera, que bendice. Aleluya. Yo voy a apreciar que cada persona que Dios pone a mi alrededor es parte de la expresión de la bendición de Dios. Yo voy a vivir con gratitud frente a todo lo que me ocurra, reconociendo la soberanía de Dios. Yo voy a desarrollar una vida plagada de generosidad. Gracias, Señor. Gracias, Dios.